ustedes. Para mí es un honor compartir este breve video para el 13º Congreso Internacional de Administradores Tributarios, hacia una red global de administración tributaria. Pues se va a celebrar desde el 4 al 8 de diciembre del 2021 en Mar del Plata, Buenos Aires, en el país tan divino como Argentina. Y desde aquí, un cordial saludo a todos los participantes, a toda la organización. Vamos a analizar rápidamente pues, nuestro tema. Está vinculado a tributos ambientales en Latinoamérica, nada menos. Es un reto muy difícil de lograr por un solo país. Por esa razón, creo que muchos de los países de Latinoamérica se han unido y en conjunto han ido incorporando la tributación ambiental. Y de eso va a ser esta breve conferencia, ¿no? Esta breve conferencia que partimos de lo que cada uno de nosotros tenemos como huella ambiental. ¿Qué hacemos en la universidad, en la casa? ¿Qué hacemos para nuestro país en temas ambientales? Quienes estamos comprometidos, estamos realizando estudios, conferencias y siempre estamos de la mano, pues, conjuntamente con muchos especialistas de varios países hermanos, en buscar las soluciones más adecuadas desde la tributación. Y esa huella ambiental, el impacto es tan fuerte en América Latina como en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reducirlo a un nivel óptimo y que no perjudique pues, las generaciones presentes y mucho menos las generaciones futuras. Los tributos ambientales en Europa ya fue cultivado hace muchos años, unos 40 años aproximadamente. Tienen muchos diseños de tributos ambientales, algunos de ellos los tocaré brevemente, pero me voy a focalizar a lo que tenemos primero en la parte de la historia y luego en América, ¿no? La humanidad, como sabemos, es reciente dentro de la línea de tiempo de todo el planeta y del universo, pues no seremos ni siquiera un punto, como se dice, ¿no? Pero curiosamente, el ser humano, a través de la revolución industrial, después de la revolución agrícola que nos hizo más sedentarios, la revolución industrial nos masificó en un mundo consumista. Hemos comenzado a crear bienes que tienen un impacto muy, muy fuerte en nuestro medio ambiente. Entonces las plantitas, como ven ustedes ahí, ya no crecen en bosques nada más, sino están creciendo conjuntamente con toda la urbanidad que está creando el ser humano en el planeta. Entonces es otra forma de ver la humanidad. Y la idea es que hoy en día la pervivencia de esa humanidad está ligada a la resiliencia, que es una forma de decir qué hacemos con el futuro, ¿no? Buscamos un suicidio colectivo de la humanidad, tragado por toda la contaminación atmosférica, y tenemos las consecuencias de la resiliencia constante, o apostamos por nuevos retos que pues el COVID nos dio una nueva realidad. Y esa realidad está enfrentada porque cada uno de nosotros se sintió totalmente débil frente al COVID. Entonces, cualquier cuestión mínima que sea de contagio era altamente riesgoso para uno, para la familia y para el planeta, ¿no? Entonces, por esa razón se ha tenido que construir o diseñar una vacuna en tiempo récord, en realidad, ¿no? Y eso nos ha ayudado a parcialmente sobreponernos. Entonces, la resiliencia y el medio ambiente están ligados constantemente porque la humanidad en su conjunto también piensa en su existencia y su permanencia durante más generaciones, y no es que todos pensemos suicidarnos ya en 10 años, ¿no? Desaparecer el planeta, ¿no? Para nada de eso se concibe. Y por eso la capacidad humana de adaptarse ante la crisis del calentamiento global debe ser firme y contundente, y justo un evento tan protagónico como el que estamos en estos momentos es una de las cosas y las acciones que se deben seguir promoviendo. Cuando nos preguntamos quién es responsable con todo el tema ambiental, pues decimos perfectamente que somos hoy nosotros, ¿no? Anteriormente sabemos que las glaciaciones siempre han existido y la transformación de la materia, pues la materia no se destruye, solo se transforma, eso lo sabemos perfectamente.
Pero la idea es que no se transforme tan rápido nuestro planeta y desaparecemos todos con él. Entonces, para esa razón, el hombre ya comienza a ver a la Luna, Marte, Saturno, etcétera, sin preocuparse de proteger su medio ambiente. Entonces, es una cuestión media extraña que buscamos escaparnos de un mundo que sabemos que quizás muy pronto vamos a destruir. Y además, cuando se dice que Estados Unidos llegó a la Luna en 1969 y todas las personas que vivían ahí veíamos como si estuvieran bajando el ser humano ahí, pisando la Luna, ¿no? Y todos admirados por esta cuestión histórica, primer pie de un humano en la Luna. Pero el día de hoy dicen que ya han ido muchas veces a la Luna. Estados Unidos, pues ahorita no nos pasa ningún video. Entonces ahorita es un acto de fe nada más saber si llegó o no el hombre a la Luna, ¿no? Pero creo preocuparnos más por nuestro planeta, creo que es lo que nos debe centrar hoy en día. El problema en nuestro planeta es la contaminación ambiental. Lo que se contamina en Argentina, en Perú, en Brasil, en China, en cualquier país del mundo, afecta a todos. Todo el planeta es un mundo. Entonces ahí sí no tenemos ya ciudadanía. La única ciudadanía en todo caso sería que somos ciudadanos globales de un planeta que necesita ser protegido. Y el objetivo es eso, reducir a un nivel óptimo. Y las soluciones son múltiples. Tampoco el derecho tributario va a ser, como se dice, pues el eslabón perdido para solucionar todas las grandes teorías y la adaptación del clima en un medio ambiente. Eso es indudable. Pero sí tiene una columna vertebral muy cimentada desde el punto de vista de instrumentos económicos, disuasivos. Entonces, recordando un poquito los megaprincipios que Martín Mateo hace muchos años ya nos comentaba, tenemos estos megaprincipios como la ubicuidad, donde todos somos contaminantes y víctimas a la vez. Y la idea es que no se centre nuestra adaptación a un nuevo cambio en el futuro de esta manera, ¿no? Es decir, debemos dejar de ser contaminantes para no ser víctimas nosotros en conjunto. La globalidad, la conservación del medio ambiente debe ser mundial y a eso se apunta. La horizontalidad, que las políticas que se apliquen deben ser transversales, no solamente un diseño nada más, sino varios diseños de políticas públicas y privadas, y bueno, con la participación privada. La solidaridad. A veces uno se preocupa más por la vida que uno va a tener en este planeta, dice unos 20, 30 años más adelante ya no estoy. Me preocupa que si se destruye el planeta, total, no voy a estar, pero creo, aplicando el principio de solidaridad, debemos pensar en las generaciones futuras. Y la sostenibilidad es un punto interesante que ayuda a colocar ya desde hace más de 3, 4 décadas atrás la variable ambiental en todo lo que significa el quehacer cotidiano de las empresas, las grandes industrias, etcétera, deben considerar una variable ambiental. La sostenibilidad ayudó a esclarecer el mapa de la contaminación a nivel global y hoy en día más sostenibilidad estamos hablando ya de una economía verde. O sea, es un concepto más amplio inclusive que la sostenibilidad. Los principios funcionales son los que se han aplicado a través de las constituciones de todo el mundo y además en las normas jurídicas con rango de ley y reglamentarias se han incorporado, como por ejemplo el principio de prevención, o control y fiscalización de entes gubernamentales en los 3 niveles, ¿no? Nivel nacional, regional y local, y luego también pues la causalidad, quién provoca el daño, y la idea es llegar cuando ya se produce el daño o antes del daño. Ese es el gran dilema. Y la tributación, como veremos, es un instrumento que llega antes. Eso es lo más valioso de la tributación, como veremos en los ejemplos que tenemos muy precisos. La integración de costes va a ayudar también a ver que si un agente económico está generando externalidades negativas, pues tiene que pagar esa externalidad negativa. Como al principio, quien contamina paga. Pero tiene que ser medido no a nivel de multas, porque las multas a veces son tan minutas, tan pequeñitas, tan pitufos, que nadie lo ve. Y el empresario prefiere pagar la multa y seguir contaminando. Lo que se tiene que hacer es diseñar impuestos que calcen con el costo ambiental para que la empresa recién vea su impacto y diga, ya no me conviene seguir contaminando porque me va a costar caro, ¿no?
Y pues eso es todo un tema de debate constante, no vamos a votar con esto, pero las soluciones se dan pues de ahí, medios de control social para proteger el medio ambiente como derecho humano, ya no es un derecho nada más de vivir un medio ambiente adecuado en casa, en la universidad, en el trabajo, sino de todo el planeta y de toda la humanidad. Por lo tanto, debe ser considerado el medio ambiente como un derecho humano y creo que uno de los primigenios hoy en día. Y las soluciones también se dan por la solidaridad colectiva, que es la base del principio de contamina paga, en el ámbito administrativo, en el ámbito penal, en el ámbito tributario y por lo tanto en el ámbito global. Porque si la medida solamente se aplica en Argentina y no en Perú, pues los empresarios, como sabemos muy bien, tienen proyecciones de inversión a nivel escala. Y a nivel escala utilizan tanto el pitufeo, bajar sus grandes empresas en pequeñas, ser un conjunto de empresas vinculadas para reducir su impacto, entre comillas, frente a las autoridades, y otra es la deslocalización fiscal que se hace a través de que una carga muy fuerte en un país, pues me voy a otro, ¿no? Nuestro planeta es bellísimo, donde vayamos, ustedes tienen unas hermosas playas, igual que en Perú, ¿no? Todo el mundo es bellísimo nuestro planeta, y gracias a ello estamos con vida. Los elementos naturales nos dan vida, los elementos culturales nos dicen qué fuimos, qué somos y hacia dónde vamos. También deben ser parte del medio ambiente, integrarse, y los elementos urbanísticos, cómo vivo en este planeta, cómo vivo en Buenos Aires, cómo vivo en Rosario, cómo vivo en Lima, cómo vivo en Sao Paulo, ¿no? Observen, hay una zona en Perú donde llegaron los españoles por primera vez y pusieron una cruz, el Cerro San Cristóbal, como conquista de toda América Latina. Y si ustedes ven el Cerro San Cristóbal, está terrible, ¿no? Casas construidas a medio hacer en todas las laderas. Y el tráfico en el centro de Lima es terrible, como muchas metrópolis en América Latina tienen puntos en común. Vayamos a nuestro tema sobre el impuesto ambiental. Cuando hablamos de impuesto ambiental, ya no estamos hablando de un impuesto clásico, muy agotado, desde ya las teorías de la Escuela de Pavia de Berlini, Giannini o Griciotti, o de Dino Harach en Argentina, o de Paulo Barros Carvalho, o Piralo Talía en Brasil, sino estamos un poco más avanzados a ese concepto clásico que, si bien es cierto en su momento fue una doctrina imperante, muy interesante para todos los tributaristas, pero hoy en día ya no. El impuesto ya no es solamente un instrumento para captar ingresos y solventar gastos públicos. Ese es el concepto clásico. Debemos ir a un tributo extrafiscal donde, además de eso, es una finalidad fiscal, vayamos a una finalidad extrafiscal, donde la extrafiscalidad es incentivar comportamientos deseados y desincentivar aquellos no deseados. Y de esta manera corregir las externalidades negativas y más bien fomentar las positivas, ¿no? Y buscar una calidad de vida en un medio ambiente adecuado y no tanto un nivel de vida que es tener más dinero, porque producimos. Somos países desarrollados como China, como Estados Unidos, pero contaminamos el planeta también a lo grande de nuestra economía. Entonces, creo que eso no es el camino. Fue el camino con la industrialización, todos nos sentimos gratos por tener un celular, tener un terno de última moda, etcétera. Todo implica pintar las paredes, etcétera, de la casa, arreglar todo. Claro, el dinero nos ayuda a tener esas comodidades que nos dan nivel de vida, pero no nos dan calidad de vida. Y menos aún calidad de vida como humanidad. Entonces ahí se centra la atención que el impuesto debe variar y girar un timón hacia un nuevo concepto, ya no el clásico, que bien para los impuestos como el IVA o el impuesto a la renta o a la ganancia, pero no tanto ya para los impuestos ambientales, que tienen otra estructura y que, si ustedes revisan sus códigos tributarios, sus leyes tributarias, no hay casi nada sobre esos temas. Entonces son temas todavía que están en la paleta de un pintor dibujando un trazo, pero no se sabe si es hombre o mujer, o es un paisaje o algo, solamente son garabatos. Así están actualmente nuestras escasas normativas en tributación ambiental. Y observen cómo va a convertir la economía clásica de desarrollo para nivel de vida a una economía verde de desarrollo para una calidad de vida. Vamos a tener bienes en el mercado con demanda elástica
y bienes con demanda inelástica. Esto significa que si yo tengo un bien sustituto, pues si me encarece un producto, me voy al otro, ¿no? Sustituto. Pero si no, como el petróleo, por ejemplo, en algunos países, como en Perú, por más que quieran incentivar otro tipo de energía, si no hay carros híbridos ni nada por el estilo, sería imposible, ¿no? Porque tienen demandas inelásticas. En cambio, hay países donde ya el parque automotor ha crecido, y todos los híbridos han desplazado al menos en un 20%, 10%, y así vamos avanzando en el planeta. Crear bienes con demanda elástica ayudan a fortalecer la tributación ambiental. Y más bien todo lo contrario, si seguimos permanentemente consumiendo combustible fósil, pues por más que cobremos impuestos, siempre va a estar del lado del consumo masivo porque dependemos de él. Entonces también hay otros productos que vamos a ver más adelante, justo sobre el ejemplo de América Latina, el impuesto al plástico, tanto sea en bolsas o en botellas de plástico, y vienen sustitutos como el vidrio, que es delicioso es tomarse una agüita en una botella de vidrio, ¿no? Qué delicioso. ¿Cómo hemos podido cambiar por el plástico, ¿no? Por la moda, por lo fácil de llegar, por lo masivo que es el plástico. Pero claro, en esos momentos era pues una forma de orgullo, de decir, mira, tenemos nuestras bebidas por todos lados, etc. Pero ya ahora tenemos que hacer un control de calidad de esos bienes y cómo lo estamos consumiendo para nuestra propia vida también, cómo nos estamos cuidando con esta clase de situaciones. Y observen que la contabilidad está cambiando, ya no hablamos de una contabilidad también clásica, sino una contabilidad que va a tener variable ambiental, porque las bases imponibles no van a ser necesariamente cuantificables, ya no van a ser pesos, dólares, euros, soles, no. Van a ser emisiones de contaminantes. ¿Y la contabilidad cómo va a ser? ¿No? Vamos a tener contenido de contaminante, factores productivos, fertilizantes, plásticos, bienes de consumo contaminante, pilas. Vamos a emprender una nueva forma de tributación ligado a la protección del medio ambiente. ¿Y con qué finalidad? De mover mercados, ¿no? Creo que el impuesto más de contribuciones y tasas, como dicen los alemanes, los estados son estados de impuestos. Como muy bien también refiere García Novoa en una de las brillantes conferencias que él da. Entonces tenemos por un lado el mercado, donde tenemos bienes, abono químico, envase plástico, bebida gaseosa, que son perjudiciales para el medio ambiente. Y lo que tenemos son mercados grandes en América Latina y mercados pequeñitos del abono orgánico y del vidrio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los impuestos? Cambiamos la lógica. Al ponerle la carga impositiva, desplazamos un mercado contaminante, lo reducimos y ampliamos más bien lo otro. Y al abono orgánico del vidrio le podemos dar incluso tasas más pequeñas, reducidas, o tasas casi cero, dependiendo de los lugares donde hay más consumo o menos consumo. Ahora, la parte final de mi exposición, me voy a centrar qué hemos hecho en América Latina y el Caribe frente a la contaminación ambiental. Hemos ingresado para luchar contra las bolsas plásticas, que es lo más sencillo de la tributación ambiental. También debemos referirnos, ¿no? Hay otros tributos ambientales más difíciles de construir, pero creo que está muy bien. Empecemos por lo más sencillo para que la gente observe que esto sí se puede dar y que no hay ningún problema, que no es un impuesto clásico más, que te va a someter a una carga impositiva enorme, etcétera, como muchos industriales en Uruguay, por ejemplo, estaban mencionando, pero ahora no. Uruguay es un modelo a seguir en impuesto a las bolsas plásticas. Ya lo veremos, no, en un precio inclusive, ni siquiera se hablan de impuestos, sino de un precio a la bolsa plástica. Observemos, acá hay un estudio, tienen ahí la línea donde pueden ingresar el link, en el estudio completo de dónde se ha desarrollado pues, esta última parte de mi exposición. Se calcula que cada año se consume 5 billones de bolsas plásticas. La mayoría hechas de polietileno y un polímero derivado del petróleo de bajo costo y fácil fabricación que tarda al menos 500 años en degradarse. Ninguno de nosotros que estamos en estos momentos vamos a vivir tanto, ¿no? Salvo que se descubra, no sé, algo de la inmortalidad o nos podemos cambiar de cuerpo y así como la película, lo dudo, ¿no? Pero los más perjudiciales son las aves y los peces, pero no tanto por la fauna y la flora marítima nada más, sino porque todo el plástico
crea y condensa un cambio de clima. Y todos los peces grandes que están a unas 200 millas o 100 millas de los mares que tenemos, se van a alta mar y se desplazan por el calentamiento. Y la industria pesquera se perjudica tremendamente en América Latina. ¿Y quiénes se aprovechan? Pues los que tienen grandes embarcaciones, que están en alta mar y que a veces uno ni los ve. Y se llevan todo, absolutamente, los peces que nosotros podríamos fácilmente capturarlos. Entonces, tenemos también una consecuencia económica en ese aspecto. En la Unión Europea se comprometieron hace muchos años, casi 40 años atrás, a hacer tasas de cobertura de costes, por ejemplo, tratamiento de aguas, que tiene un impacto severo, y han constituido tasas que identifican esta clase de contaminación para solventarlos. Algunos le llaman canon, otros le llaman tasas, otros le llaman impuestos. Independientemente de la denominación, la idea es el efecto deseado. Los impuestos incentivos son los que se dan a consumidores y a productores, como ya hemos señalado anteriormente, ¿no? Dependiendo de los productos que no son ecoeficientes, pues grabarlo con una imposición, y los que son eficientes, más bien darles algún incentivo para hacer crecer el mercado. Los impuestos ambientales con finalidad fiscal también existen, que son los impuestos a los combustibles, ¿no? Porque esto netamente es recaudador, no es que va a desincentivar el consumo de combustible. La gente sigue saliendo a las calles, ahora de la pandemia salimos y todo el mundo está en constante movimiento con sus vehículos. Cuesta más, no importa, dejo de comer un sándwich, lo agarro en mi carro y salgo, ¿no? Mucha gente está haciendo eso. Entonces, no, como son bienes inelásticos, por más que le ponemos una carga impositiva alta, lo que vamos a lograr es un desborde popular por el alto precio del combustible. Pero no va a haber un bien sustituto en ciertos países, ¿no? Como en el caso peruano, o en algunos países como Argentina, pues tenemos ahí a Brasil, Chile, etc. ¿Qué países están aplicando esas medidas? En el 2009 se empezó en las ciudades de México, Sao Paulo, prohibir las bolsas. No se habló de impuestos, sino de prohibición. Sao Paulo también en el 2011 vuelve a verificar su legislación y también es sometido a juicios, ¿no? Como toda imposición nueva, desconocida, se sometió a juicios. En el caso peruano tuvimos una ley marco de tributación ambiental y iba a ser pionera en América Latina, pero nuestros congresistas de aquel entonces lo archivaron, la ley marco de tributación ambiental en el Perú, del año 2008, inclusive. Luego, en 2016, Antigua y Barbuda también prohibieron la bolsa plástica. Colombia también en 2016 prohibió la bolsa plástica de 30 por 30 y creó un impuesto a la bolsa de más tamaño del 30 por 30, ¿no? De 0.02%, y se redujo a un 35% su consumo. Luego, en 2017, Buenos Aires también prohíbe los mercados de entrega de bolsas desechables de plástico, y pues también luego alcanzó a otras ciudades como Rosario, Pinamar o Bariloche. En Perú, el 2018, creamos un impuesto a las bolsas plásticas que nos dio un 70% de reducción, increíblemente, y los empresarios están dedicando a hacer otra cosa, ¿no? Ya no están vendiendo bolsas de plástico a gran escala. El 2018, Ecuador también entró con una restricción progresiva de solventes, botellas plásticas, porque el 2012 ya había creado un impuesto, ¿no? Entonces, también acá uno de los países que ha incorporado este impuesto muy interesante, el impuesto a las bolsas plásticas, ha sido Ecuador, porque en Ecuador esta clase de impuesto a las botellas plásticas, me refiero a la bolsa plástica, sí lo ha hecho en el 2018, pero el 2012 lo hizo a botellas plásticas. Funcionó muy bien y sigue funcionando porque está ligado al reciclaje, ¿no? Reciclaje. Las botellas plásticas ya tienen un precio y te dan a 0.03 centavos de dólar por cada 15, por un kilo de botellas. Entonces uno tiene esas botellas, te dan esos centavos y así, si tienes más, pues te pueden devolver más. Y las empresas pueden reciclar constantemente el plástico y ya no seguir creando más plástico, ¿no? El mismo plástico lo reciclan constantemente. En 2018 Panamá también prohibió, igual que Chile, prohibieron, y estamos entre prohibir o cobrar impuestos, ¿no? Prohibir y cobrar impuestos.
El que diseñó, y con esto acabo este punto, es que el 2019 Uruguay prohibió a partir de 2019 la fabricación, distribución, venta de bolsas plásticas y estableció una obligación y un precio por las bolsas de este tipo que se entregan en comercios como mecanismo de incentivo para el uso de reutilizables. Aquellos reutilizables podrían circundar muy parecido al modelo ecuatoriano, no tanto al peruano, no tanto al chileno o al argentino, ¿no? Parece que el diseño más acertado, de mi punto de vista, modesta por supuesto, consigo que el modelo uruguayo y el modelo ecuatoriano podrían ser motivo de adaptación en los demás países de América Latina. ¿Por qué no decir en Europa también? Porque ellos tienen un impuesto netamente flat sobre el plástico o prohibición general también, ¿no? Y observen la forma como se ha diseñado en Uruguay, y además que en Uruguay se redujo un 80%, a pesar que hubo críticas y todo al inicio. Me acuerdo, pidieron también opinión en Uruguay, y pues se encajó con el tema del reciclaje para que sea más accesible y tener menos crítica de parte de los empresarios. En Perú, las bolsas plásticas están funcionando muy bien. Este impuesto a la venta de bolsas plásticas se ha reducido un 70%, como les mencioné, y también tienes unos escalones por año, ¿no? En 2019 se implementó, luego en 2020 hasta el 2022 y siguientes va a ser más caro cada vez. Y ya las personas están acostumbradas a llevar su bolsa de mercado como las abuelitas desde muchos años, y ya no estamos pagando este impuesto. Conclusiones, y con esto concluyo, estimados colegas y pues todos los participantes, organizadores de este gran evento. Me hubiera gustado estar con ustedes, pero muy pronto de seguro los visitaré. Primero, el medio ambiente es un presupuesto de vida. El cambio climático es grave y permanente. Hay que estar alertas. El responsable somos todos los humanos, los hombres, por nuestra existencia masiva y desordenada. Cada vez somos más y más millones de seres humanos. Somos como termitas en este planeta. Entonces, la existencia masiva y encima desordenada, sin una conciencia ambiental y una huella ambiental que corresponde, podemos tener pues un problema muy serio en breves años. El comportamiento racional es lo que nos debe motivar al irracional del don dinero, ¿no? Y si aún es posible controlar el cambio climático. Sin duda, este evento, que cordialmente he sido invitado por mi gran amigo Edgardo y también otros grandes amigos como Claudia y demás, pues de seguro va a ser un gran evento y que espero compartirlo con todos ustedes también más adelante, las opiniones muy favorables de este magno evento. Un abrazo cordial a todos y hasta una próxima oportunidad. Saludos a todos.
y contamina. Un tema que nos afecta a nosotros directo es Vaca Muerta. ¿Qué pasa con Vaca Muerta? La realización del fracking. ¿Afecta al ambiente o no afecta al ambiente? Nuestro país está en condiciones de decir que porque tenga algún tipo de efecto ambiental no vamos a hacer esa inversión, que va a ser mucho empleo, va a ser mucho... Ese es un tema central en las economías, ¿no? Especialmente los países que van encontrando nuevas cuencas de explotación. Brasil se encuentra frente a Río de Janeiro en su momento un yacimiento petrolífero impresionante. Entonces la gran duda es, ¿qué aplicamos? ¿Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 o explotamos ese petróleo ahora? Es un dilema total. O sea, me solidarizo yo con la gente y digo, no voy a explotar el petróleo. O digo, no, vamos a explotar el petróleo porque presupuestariamente durante 5 o 10 años, bueno, eso es también el tema de Vaca Muerta. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra por el impacto ambiental que tiene. Si hay formas de graduarlo que no tenga impacto ambiental, obviamente adelante con Vaca Muerta para el bien de todos, ¿no? Bueno, la conferencia de las partes en Glasgow, básicamente, algunos dicen que fue un fracaso, otros que fue medio fracaso, bueno, éxito total no hubo. Pero en concreto lo que se logró es un compromiso, por ejemplo, con Brasil, por el tema del Amazonas, con el tema de parar la deforestación de los bosques, la tala indiscriminada de bosques. Y por otro lado se incorpora algo novedoso, por suerte para la charla por lo menos, que es incorporar el tema del impuesto al carbono. Entonces, porque ya Naciones Unidas en octubre de 2021 estableció un manual de desarrollo para países en desarrollo del impuesto al carbono. Es un trabajo conjunto que es muy interesante con respecto a este tema. ¿Y qué pasa entonces en Argentina con el impuesto al carbono? Que sin pila de nuevo. Bueno, las características del impuesto al carbono. Recuerden que el impuesto al carbono es un impuesto que se incorpora con la ley 27430, la reforma tributaria, que modifica la ley 23966. ¿Está bien? ¿Qué hizo la ley con la 27430? Lo que era impuesto al combustible y gas natural comprimido se transforma en impuesto al combustible y al dióxido de carbono. ¿Está bien? Va a reemplazar un poco al impuesto al dióxido de carbono. Es un monto fijo. Con anterioridad, el impuesto a los combustibles era utilizaba un criterio ad valorem, un criterio en porcentuales. Pero a partir de la ley 27430 se establece un monto fijo actualizable por índice de precios al consumidor. Ustedes saben que algunos periodos no se aplicó esa actualización por la queja de los consumidores por el alto valor del combustible. Y se le echaba la culpa básicamente a este impuesto a los combustibles. Ustedes saben igual que en el costo del combustible la porción de impuestos es altísima, ¿no? Es una realidad. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Aquellos que realicen importación definitiva de productos, que las produzcan, aquellos refinadores y los productores y o elaboradores de carbón mineral. ¿Está bien? Este es un aspecto específico de dióxido de carbono. ¿Cuándo se produce el hecho imponible del impuesto al dióxido de carbono? Cuando se entrega el producto, en el caso nuestro, cuando nosotros consumimos cargando nafta, estamos pagando impuesto al carbono. ¿Está bien? Con ese impuesto al carbono vamos a financiar ciertas actividades. Estamos ayudando un poco al ambiente, pero por el valor que tiene el impuesto al carbono es mínimo, por litro es 1,40 promedio, 1,40 pesos, ¿no? O sea, cada 100 pesos 1,40 pagamos de impuesto al dióxido de carbono. También nace el hecho imponible cuando se retira para consumo o cuando existe una diferencia de inventario. Esto ya viene de la ley 23966, son aspectos que han continuado todo el tratamiento de combustibles. Y tiene una vigencia bastante importante porque es hasta diciembre del 2035. Y acá hay un tema que me parece interesante comentar, que es el tema del reciclaje de los impuestos ambientales. Yo percibo impuestos ambientales para mejorar el ambiente, y al mejorar el ambiente hay una hipótesis del doble dividendo. Esta hipótesis del doble dividendo la desarrolló Tercla en el año 1980, y Peirce y otros autores en 1990. ¿Ellos qué decían? Decían que si yo cobro impuestos ambientales, por un lado voy a atender a que la gente cambie la pauta de conducta, que no contamine más, y con lo que recaudo puedo generar mejoras en el empleo, puede mejorar mejoras en el capital, mejoras en el ahorro, y se puede permitir disminuir impuestos. Yo cobro el impuesto ambiental y lo que percibo de ese impuesto ambiental lo derivo, por ejemplo, a disminuir cargas sociales. ¿Cuál es el criterio? Que al disminuir cargas sociales voy a producir más empleo. ¿Se da en la práctica eso o no? Bueno, hay que ver cada situación, no es tan sencillo. Recordemos el decreto 2609 del 93, cuando hubo un régimen de reducción de contribuciones en Argentina para fomentar empleo, y mucho empleo no se fomentó. Lo importante acá analizar es que si yo aplico impuestos ambientales y no doy ningún beneficio, ninguna reducción de contribuciones, lo que seguramente me voy a encontrar con mayor desempleo. ¿Está bien? Igual tiene ciertas características este criterio del doble dividendo que hay que analizar. Bueno, el doble dividendo puede ser doble.
triple, quíntuple, el que es medio fanático como yo puede llegar al 10º, ¿no? Porque uno va incrementando cosas. Pero por un lado, lo que dice es, con el impuesto ambiental se mejora el ambiente. ¿Por qué se mejora el ambiente? Porque cambia la pauta de conducta, la persona va a contaminar menos porque va a tener el impuesto. Por otro lado, se pueden eliminar impuestos distorsivos. Por ejemplo, ganancia mínima presunta, que ya no está más, pero también se puede eliminar débitos y créditos, por ejemplo. Eso mejora la economía, ¿no? Porque son impuestos que siempre los contribuyentes están quejosos de que son distorsivos totalmente. ¿Se puede fomentar el empleo? Sí, con reducción de cargas sociales. El que primero utilizó el doble dividendo con importancia fue Alemania. La República Federal Alemana en su momento lo que hizo fue aplicar un impuesto ambiental y todo el reciclaje, todos esos ingresos de impuesto ambiental lo derivó a energías renovables. Entonces, ¿qué hizo? Cambia la matriz energética, mejora las energías renovables y fomentó mucho empleo, porque todas esas energías renovables necesitaban mucho empleo. Esa es una postura del doble dividendo que fue en el año 99, ¿no? Ahora Alemania el problema que tiene básicamente es el ambiente por un lado y aparte el tema previsional, ¿no? El tema de las jubilaciones, el tema de la falta de financiación del régimen previsional. También se puede mejorar la capacidad de ahorro-consumo, porque yo puedo también darle algún tipo de disminución en el impuesto a la renta. Yo puedo plantear que aplico un impuesto ambiental, mejoro el ambiente y modifico la tasa marginal de la renta de las personas humanas. Entonces, lo que nosotros pagamos de ganancias, ¿está bien? Podemos llegar a pagar menos desde ese punto de vista. Esa es una muy buena medida, ¿no? Si se aplicara. Y también afecta, obviamente, a la salud y al presentismo. ¿Por qué? Porque el ambiente tiene relación directa al tratamiento de salud. Entonces, si yo dejo, con estos criterios dejo de contaminar, va a mejorar la salud de la población y no va a haber tantas ausencias en los niveles laborales. Bueno, ¿hacia dónde vamos para ir cerrando y estar en tiempo? Primero, entonces, la descarbonización al 2050. Nosotros adherimos al Acuerdo de París y decimos, vamos a descarbonizar. No quiero ser utópico ni negativo, la veo difícil a nivel mundial. Tulio Rosenbuch, en la diplomatura que estamos dando en el IEPA, dice que vamos camino al desastre. No sé si iremos camino al desastre, pero más o menos. ¿Por qué? Por los grandes problemas. Y aparte, fíjense que yo quiero descarbonizar. Voy a afectar sectores con alta incidencia, son multinacionales, son sectores de hidrocarburos, que se van adaptando en lo posible, pero yo no sé si en el 2050 llegamos a carbón cero. Por eso lo importante es fijar un impuesto al carbón en un valor tonelada alta. Que no sea 50 o 70 dólares, sino como en Suecia, que son 230 dólares. ¿Está bien? Cosa que con una alta imposición, el sujeto en general, por más poder económico que tenga, va a tener que replantar su productividad. ¿Qué va a producir? Va a tener que cambiar para que nosotros, todo el mundo, pase a una matriz energética amigable con el ambiente. Por eso se va a lograr, obviamente, a través de una transición, un régimen de transición, de pasar de energías nocivas al ambiente a energías limpias. Y acá lo que es muy importante es revisar todos los subsidios. Los subsidios en Argentina, tengan en cuenta que los subsidios con relación a electricidad y gas y con relación a transporte representan el 2,2% del PBI. Son 800.000 millones de pesos por año que se gastan en subsidios. Y de ese importe, el 77% se relaciona con energía y gas y el 23% se relaciona con transporte. Entonces, ¿qué es lo que hay que primero trabajar? Si yo aplicara impuestos ambientales, lo primero tendría que hacer disminución de subsidios. ¿Está bien? Hay que disminuir los subsidios. Pero ¿con qué me encuentro? Con otro tema más conflictivo, que en Argentina, otros países también, pero en el caso nuestro, los datos que le estoy dando, estamos subsidiando combustible fósil. O sea, ¿el subsidio para qué se crea en materia ambiental? Para que el que contamina, el criterio es el que contamina paga, ¿está bien? Pero el que no contamina, el criterio es, le voy a otorgar un subsidio, ¿por qué? Porque el que descontamina cobra. Pero acá en nuestro país lo que estamos haciendo es dando una masa de dinero importante a combustibles fósiles cuando no se tiene que dar ese dinero porque obviamente estoy subsidiando justamente lo que afecta en el ambiente. Entonces dentro de todo esto lo que vamos a atender ahora es a ver dentro de quizás el año próximo, no sabemos, pero algún tipo de reforma tributaria, ver cómo enfocamos más el tema de los impuestos ambientales. Porque la pregunta que hay que darse es, primero, ¿es un impuesto ambiental el impuesto al dióxido de carbono? No, mi opinión, ¿no? O sea, los legisladores piensan que sí, vamos a decir que sí para los legisladores, pero no, para mí no. ¿Por qué? Porque no modifica ninguna pauta de conducta. Pero ¿se puede modificar la pauta de conducta? No, porque aunque a mí me cobre el litro de nafta 300 pesos y tenga 100 pesos de dióxido de carbono, ¿está bien? Yo no tengo la opción de cargar en otra playa, en otro lugar que tenga energía renovable para mi automotor.
Entonces, es muy complejo el tema, porque hay que cambiar toda la industria automotriz, qué combustibles voy a utilizar, ¿está bien? Y por otro lado dice, bueno, pero por lo menos con lo que yo pago, un peso con 50 en 100 con el dióxido de carbono, puedo modificar la pauta de conducta y puedo aplicar el doble dividendo. No, ni modifico la pauta de conducta, ni aplico el doble dividendo. ¿Por qué? Porque ¿qué destino tiene el impuesto al dióxido de carbono? En sí es recaudatorio, 28,69% para el ANSES, una parte para el Tesoro, otra parte para infraestructura, ¿está bien? O sea, que moraleja, y comentario final, este impuesto se tendrá que rever en algún momento dentro del marco de la matriz energética. Nuestro país también, porque nos estamos comprometidos con el Acuerdo de París, lo tenemos que cumplimentar. Y un aspecto central, creo yo, es analizar todo este tema de qué tratamiento se le va a dar al impuesto al dióxido de carbono para que tenga carácter ambiental y quizás se aplique el día de mañana la teoría del doble dividendo, o la hipótesis del doble dividendo. Listo, nada más. Excelente. Muchas gracias. Bueno, hemos dado finalización a este panel y continuamos con el próximo. Un gusto. Muchísimas gracias. Entre las exposiciones de Jorge de Petris ayer y la de Edgardo hoy, creo que vamos a disfrutar más de los minutos que tengamos de playa esta tardecita. Bueno, las preguntas e inquietudes que tengan después de estas cuestiones ambientales tan interesantes, más el panel que sigue, que también es muy interesante. Tenemos previsto un debate general a las 14 horas y por otro lado, bueno, el café después de este panel previsto para las 10:30 horas. Invito a Rodrigo y a Carlos a pasar al estrado para ser los expositores del quinto panel, que es titulado Las tecnologías de la información y la comunicación, nuevos modelos de empleo y gestión del riesgo del fraude fiscal. Bueno, vamos a continuar con el panel de Seguridad Social, con dos exponentes de lujo, Rodrigo González Cao, Carlos Sánchez, conocidos por todos nosotros. Bueno, va a empezar Rodrigo, Luis González Cao. Rodrigo es co-coordinador de la Comisión Técnica de Recursos de la Seguridad Social y Monotributo del SEAT, es contador público licenciado en Administración, expositor en congresos y autor de publicaciones sobre trabajo decente y futuro de la seguridad social, y es colaborador con nosotros, con el Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas y con el Centro de Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es un especialista de lujo, muy prolífero en todo lo que sea investigaciones, trabaja todo el tema en general de seguridad social, pero de influencers, de plataformas digitales, que es pionero, digamos, doctor González Cao en estos temas. Rodrigo, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Ante todo, les agradezco a las autoridades del instituto y a todos ustedes por estar hoy presentes y no tentarse con ir a la playa a juntar bolsas plásticas para presenciar esta exposición que voy a hacer. Cuando conversábamos previamente sobre los temas que íbamos a exponer, pensábamos qué podía ser interesante para todos, más allá de que uno sea aduanero, impositivo o trabajador de seguridad social, y que tuviera relación con lo que hemos vivido en este último tiempo, con referencia a la pandemia y a lo que hemos visto como despegue o aceleración de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en relación con nuestro trabajo cotidiano. Entonces, lo primero que vamos a conversar, entre tres puntitos que voy a desarrollar en estos 20 minutos, es respecto de cómo las administraciones tributarias, pero podríamos decir las administraciones públicas en general, fueron afectadas por la pandemia y lograron, exitosamente o no, su plan de continuidad. Es decir, ante un cambio de ruta que iban transitando frente a un imprevisto,
¿Tuvieron un freno abrupto o, como dice el GPS, pudieron recalcular y encontrar un nuevo camino? Y acá surge la importancia de que las administraciones tengan lo que se llama un plan de continuidad. Ante las restricciones de movilidad, ante el aislamiento sanitario, las administraciones buscaron dar una continuidad de sus servicios. Y las que habían invertido previamente en canales digitales pudieron responder rápidamente y más exitosamente. ¿Y por qué hago el primer énfasis en el plan de continuidad? Porque frente a todo lo que hemos visto en este primer panel y en lo que viene de cambio climático y demás, no solamente estamos ante el riesgo inminente de otra pandemia, de otra epidemia, sino también de inundaciones, de eventos climáticos, tornados, etcétera, que puedan impedir que la ciudadanía se movilice y las administraciones públicas, y en especial las administraciones tributarias, tienen que tener pensado un plan de continuidad para poder dar sus servicios públicos de valor y de calidad y no dejar a la ciudadanía a la intemperie ante una situación catastrófica de aislamiento, de encierro, por el motivo que fuera. Por eso es muy importante el cambiar el clic y pasar de la presencialidad a la virtualización. Para eso es fundamental que las administraciones transformen las transacciones presenciales, es decir, el concurrir a una agencia y hacer un trámite en una ventanilla con un agente, en visitas virtuales, chatbots, aplicaciones en un móvil, cambiar la ventanilla física por oficinas que permitan presentaciones digitales, plataformas de asistencia virtual y todo lo que las plataformas de tecnología nos permiten para poder seguir atendiendo a la ciudadanía sin que tengan que concurrir, recorriendo grandes distancias o no, pero a las oficinas presenciales de la administración. Para expandir los servicios de atención a la ciudadanía, es necesario, además, entender las necesidades de las personas usuarias y cuál es su habilidad para usar esas tecnologías digitales. Porque si no, vamos a crear otra barrera, otra brecha de acceso, porque no todos pueden manejar fácilmente esos canales digitales si esa se convierte en la única alternativa de acceso a los servicios públicos que dan las administraciones públicas. Pero por otro lado, para que esto sea exitoso y no sea un enlatado que se impone, es muy importante reforzar la gobernanza y la capacidad institucional de las administraciones. Sobre esto es lo que voy ahora a pasar en el segundo punto. Vamos a hablar un poco entonces de gobernanza y gobierno electrónico. Una palabra muy remanida que se viene escuchando, gobierno electrónico, gobierno digital, porque lo que queremos reflexionar es si alcanza con invertir millones en un nuevo software o lo que en realidad se requiere es una revisión de procesos, una simplificación de trámites y establecer canales de retroalimentación y de feedback de los usuarios, pero también del personal de la administración. Tener canales que escuchen a quienes participan de la administración. Y entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de revisión de los procesos y de que la transformación de las estructuras no es algo inmediato, no es una sopa instantánea que se pone agua caliente y un polvito y compré no sé cuántos millones en hardware, en servidores y sale funcionando. Es un esfuerzo plurianual de largo aliento que tiene que apoyarse en al menos 3 pilares. Estos pilares son: los trámites debieran ser digitales por defecto,
la gobernanza colaborativa, de la que ahora voy a explicarles, y el desarrollo de la administración tiene que estar basada en datos, no en la experticia de un par de craniotecas de mente brillante escondidos detrás de un escritorio, no en intuiciones, sino en datos que puedan ser explotados y que permitan una mejor toma de decisiones. Esto es como buscar la parabólica de la señal del celular. ¿Se podrá pasar? Ahí va. Entonces, el primer punto, trámites digitales por defecto. Tenemos que aprovechar las plataformas web y las aplicaciones móviles, pero no alcanza solo con desarrollar software, sino que esto tiene que estar acompañado con una revisión y simplificación de los procesos y una automatización de los servicios que antes se completaban en papel. Cuando me refiero a simplificación de procesos, es revisar la lógica de cada uno de los pasos que pedíamos para cada trámite y ver si hoy eso sigue siendo necesario o se pueden recortar algunos pasos porque esa información la administración ya la tiene en sus bases de datos o la puede obtener de otra manera y no tengo que volver a pedirle al ciudadano que vuelva a concurrir a traerme por quinta vez el mismo papelito. O en este caso, digitalizarlo y subirlo como un PDF, porque entonces, si yo solamente hago eso, lo que hago es convertir el trámite engorroso en un trámite engorroso digital, pero no simplifico nada. La segunda cuestión es la gobernanza colaborativa. Y acá hago un énfasis especial porque una administración pública o una administración tributaria moderna, ágil, que sepa responder a estas imprevisiones del nuevo cambio de época que estamos enfrentando, que no sabemos si mañana hay un nuevo cierre por la variante Omicron o pasado un aislamiento en una zona porque hay una inundación, necesita una gobernanza dinámica. Y esto requiere que esa capacidad de reacción ante los imprevistos no quede solo en 4 sillas de un directorio o de una gerencia o de las altas autoridades superiores, sino que se establezcan canales de feedback tanto respecto del personal como respecto de los usuarios, de la ciudadanía que utiliza los servicios públicos que brinda la administración, para que esa gobernanza se convierta en una gobernanza colaborativa. Para atenuar las asimetrías propias de toda estructura piramidal y poder tener una respuesta más rápida ante las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso creemos que la colaboración es el camino más seguro hacia la innovación. Y por contraposición, estamos convencidos que la colaboración rinde más que un par de mentes brillantes que impulsen el gran proyecto de la década, porque después esa persona rota, se va a otro lugar y el proyecto queda huérfano, colapsa y muere, y siempre nos queda todo por la mitad y nunca logramos concretar los grandes proyectos y las grandes realizaciones. El tercer pilar de esta propuesta es una administración basada en datos. Una administración basada en datos requiere, en primer lugar, revisar la arquitectura y las infraestructuras de datos para poder tener datos de calidad. Eso requiere mucho dinero. Primero, porque hay que homogeneizar la arquitectura de datos. Segundo, porque requiere revisar todos los procesos y los sistemas legacy, procesos y sistemas heredados de décadas atrás, cada uno con su lógica, cada uno con su diseño, cada uno en su propio lenguaje, incompatibles y que no son interoperables entre ellos, y eso genera que tengamos una gran cantidad de información
en realidad una gran cantidad de datos y muy poca información. Es decir, un cúmulo impresionante de cosas que le pedimos a la ciudadanía a través de chiquicientos regímenes de información y una incapacidad astronómica por parte de la administración para poder reunir todos esos datos, masajearlos, comprenderlos y explotarlos de manera inteligente para poder brindar servicios eficientes a la ciudadanía. ¿Y cuáles son esos servicios eficientes? Por un lado, que los trámites sean más simples y que no volvamos a pedir lo que ya tenemos, pero por otro lado, para asegurar el bienestar general y todos los beneficios de una sociedad civilizada, como dice el preámbulo de la Constitución, que los tributos vuelvan a la ciudadanía a través de acciones de control y fiscalización puntuales y concretas a quienes son personas de riesgo, y no al tuntum como excursiones de pesca a ver si sale o no sale, la suerte es loca, lo que te toca, te toca. Entonces, para poder explotar estos datos de calidad, la otra inversión importante es invertir en tecnologías de análisis, lo que hoy se llama analytics, para poder explotar Smart Data, e inteligencia artificial. Pero llegar a este punto requiere que previamente tengamos datos de calidad que sean explotables, porque si no es como meter en una licuadora peras, zanahorias y apio y pretender que nos dé un jugo rico con sabor que le gusta a los chicos, y eso no da. La mejora de los procesos y la adopción de decisiones en todos los campos, si esto no está, siempre va a ser de baja calidad, siempre va a tener inconsistencias, siempre va a tener incoherencias y siempre vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Ahora bien, les he hablado de la pandemia, les he hablado de la gobernanza, pero acá el factor más importante de las administraciones públicas y en especial de las administraciones tributarias es el capital humano. Cada uno de ustedes que hoy están acá y que se han preocupado por dejar atrás familia y otros compromisos para dedicar unos días a su capacitación, a su formación, a su crecimiento, a ir a bailar un rato a Tío Curcio y comer un asado en la playa. Entonces, tenemos que entender que las personas son el capital más valioso que tienen las administraciones, mucho más que los fierros, mucho más que el software, mucho más que todo lo otro, porque sin las personas, los sistemas solos no saben qué hacer. Y entonces, vuelvo al primer punto, la pandemia, con sus crisis, el deterioro económico, y otro aspecto que por falta de tiempo hoy no voy a poder desarrollar, pero que mencionamos el primer día, que es la plataformización de la economía, impactan sobre el talento humano y generan lo que llamamos externalidades sociales negativas. Recién nuestro colega explicaba sobre las externalidades negativas que se generaban a partir del daño al ambiente por quienes extraían recursos de la naturaleza y no asumían ese costo de remediación ambiental, y cómo la tributación ambiental intentaba compensar ese daño. Bueno, les vengo a decir que de la misma manera, hoy el capitalismo de vigilancia ha mutado de la extracción de recursos naturales del ambiente a la extracción de los recursos de dominio público de cada uno de nosotros, de nuestros datos personales, de nuestro talento, de cada clic que hacemos en un celular o en nuestra historial de navegación o las películas que vemos en el streaming de Netflix o del que ustedes tengan de abono. Y a partir de todo eso generan por procesos algorítmicos y por inteligencia artificial productos predictivos que
generan superrentas excepcionales concentradas en un oligopolio de plataformas tecnológicas por los cuales no pagan nada. No pagan nada por toda esa materia prima que nosotros como trabajadores gratuitos estamos haciendo cada vez que hacemos un clic en todas esas plataformas. Y esto tiene un gran impacto. Van a escuchar a hablar del metaverso, lo mencionó Carlos García Pastrana el primer día. Esto de desmaterializar la realidad concreta y meternos en una realidad virtual donde interactuamos a través de un avatar digital o un clon de nuestra persona digitalizado con los demás en un mundo ficticio donde todo es color de rosa y se incentiva el consumo y el cambio de hábitos, impacta fuertemente sobre dos aspectos: la salud y la educación. Las Naciones Unidas vienen midiendo desde hace un tiempo el índice de capital humano. El índice de capital humano mide fuertemente dos aspectos que acabo de mencionar: la educación y la salud. ¿Por qué? Porque son dos elementos que impactan sobre la productividad de la próxima generación de trabajadores y trabajadoras. Justamente la salud, a través de las inasistencias y de otros aspectos que generan una merma en la productividad, y la educación, porque la falta de formación técnica lleva a que muchas veces no se encuentren las personas adecuadas para completar ciertos puestos de trabajo que se vuelven críticos para poder pasar a esta nueva etapa de desarrollo en una economía verde, como mencionaba antes el doctor Ferrer-Olivet. Argentina, no se ve muy bien el cuadro, dentro del promedio de la subregión es la que tiene mejores índices de capital humano. Sin embargo, aún estamos lejos del promedio mundial y eso es todo un trabajo que hay que hacer. Invertir en salud y en educación no es un gasto público, es una inversión en desarrollo a la cual hay que apostar, y para eso también debe mitigarse fuertemente los impactos de los tres factores que antes mencioné: la pandemia, la crisis económica y claramente la plataformización de la economía. Vuelvo en esto, no alcanza con invertir en fierros. El talento humano y la inversión en habilidades y competencias del personal debe ser una de las prioridades de las administraciones públicas y muy especialmente por el rol que desempeñan de las administraciones tributarias. Hay que apostar a la formación de las personas para desarrollar sus capacidades y competencias y también, lo que pongo ahí al final, luego de que he invertido en ellos, retenerlos. Y esto me da pie al próximo tema, un tema de gran actualidad: la gran renuncia. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado el tema de la gran renuncia? Bueno, este es un fenómeno que apareció el año pasado de manera significativa a nivel mundial. Las renuncias de personal de aquellas personas que tienen entre 30 y 45 años aumentó un 20% respecto del año pasado. Mucho más que cualquier otra franja etaria. ¿Por qué las personas de esta edad han renunciado masivamente a sus empleos en el último año? ¿Por qué no los millennials? ¿Por qué no los baby boomers? Muchos de estos empleados de nivel medio vienen retrasando su decisión de partir, entre otras cosas por la incertidumbre de la pandemia, con lo cual se ha generado una acumulación de un año de renuncias reprimidas. Los sectores económicos donde se ha dado la mayor cantidad de renuncias son la tecnología y la atención médica. En el caso particular de la Administración Tributaria Argentina,
voy a compartir este dato porque es público y no estoy haciendo ninguna infidencia, la mayor cantidad de renuncias en el último año se ha dado en la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones, donde las grandes plataformas tecnológicas han venido a cazar los talentos de los jóvenes más brillantes y programadores para llevárselos a lugares como Mercado Libre y otros lugares que han tenido una explosión exponencial en el último año y medio a raíz de la pandemia. De ahí es que ustedes habrán visto que en el último tiempo los sistemas tributarios que eran 7x24 han empezado a tener algunos inconvenientes mayores a los habituales. Contratar nuevo personal es también un riesgo, porque contratar nuevo personal es insertar a estas personas en una organización donde no les puedo asegurar ni capacitación presencial ni interacción con los que saben. Porque una parte de los que saben se están yendo, entre los que se jubilan y la franja de 30 y 45. Pero por otra parte, porque muchos de los que entran en esta renovación entran en esta lógica híbrida de que algunos están, otros no están, la interacción es mucho más pobre y todos los que estamos acá, más allá de nuestra formación académica, el laburo lo aprendimos en la calle, con alguien, un inspector senior, alguien que sabía, que nos llevó de la manito y nos dijo, el carbónico se pone de este lado porque si no la hoja no te marca la copia, usá virome negra porque en la azul no salen las fotocopias, no te olvides nunca de ponerle tinta al sello antes de salir de casa y cosas por el estilo. Bien, disculpen los más jóvenes que haga estas referencias tan antiguas. ¿Qué pasa entonces con esto? Toda esta conjunción de factores crea lo que llamamos una tormenta perfecta, donde existe una mayor demanda de esos empleos de mitad de carrera, de 30 a 45, lo que les da un mayor apalancamiento para renunciar y no quedar en pampa y la vía, no quedar a la intemperie, a la buena de Dios, sino que tienen una gran posibilidad de encontrar un nuevo trabajo en forma inmediata o cercana en el corto plazo. Esto es contrafáctico, es contraintuitivo a lo que pasaba antes, porque esta franja etaria, antes de la pandemia, a partir de los 35, se cerraba el mercado laboral y era una de las que más dificultades tenía para encontrar trabajo. Fíjense cómo se dio vuelta la tortilla en más de un aspecto a partir de la pandemia en la dinámica laboral cotidiana. Y entonces, ante esta nueva normalidad y ante el retorno a la presencialidad plena, surgen un punto de ruptura. Porque después de meses de altas cargas de trabajo, de congelamiento de promociones y de gran cantidad de presiones para adaptarse rápidamente y dar continuidad a los servicios, presiones porque las jefaturas no sabían cómo reaccionar ante un cambio a un trabajo híbrido remoto. Y entonces el jefe que estaba acostumbrado a que yo lo quiero tener acá adelante todo el tiempo bajo mi mirada, aunque esté jugando al solitario, tenían el temor de que si la persona estaba fuera, remoto, a distancia, estuviera viendo películas en lugar de trabajar. Todas esas presiones llevan a cada una de las personas a replantearse sus objetivos laborales, pero también sus objetivos vitales, sus prioridades de su proyecto de vida. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo reacciono yo ante esta incertidumbre? Y entonces mi reacción puede ser de rechazo y ponerme a la defensiva, o de aceptarlo porque me satisface el cambio. Y se dan dos ventanas en esto. Primero, ante la posibilidad de que suceda, pero luego ahora que estamos regresando a esta nueva normalidad y a la presencialidad plena, cuando ya sucedió o cuando está sucediendo. Y entonces, si yo rechazo este cambio
porque no soy flexible, porque soy muy estructurado, porque me genera miedos, porque me genera incertidumbres. Si yo lo rechazo, puedo tener una cuestión de, ante la posibilidad, resignarme porque no puedo hacer nada, pero luego cuando sucede y me siento desplazado, me siento afuera, me siento marginado de esta lógica, genera resentimiento y enojo. Y ese resentimiento y ese enojo destruye el capital humano y destruye la capacidad de la administración de reaccionar ante los siguientes cambios, porque el resentimiento y el enojo se va a ir acumulando ante cada uno de los cambios que se van dando. Hay un cuento muy antiguo, no me acuerdo ahora si es de Rudyard Kipling, que cuenta la historia de dos ranas que son sumergidas en una jarra de agua. Si sube el fuego fuertemente, la rana que estaba en esa jarra, al sentir que el agua está caliente, salta afuera y se escapa. Sin embargo, si el agua va calentándose a poquito, la rana se siente cómoda, va nadando, está en su spa, en su jacuzzi, y se termina cociendo ahí adentro. La pandemia fue que el fuego subió de golpe. Eso genera una reacción. Esa reacción, en muchos casos, generó este enojo. Pero en otros, que tienen otra capacidad para reaccionar ante estos cambios, lo vivieron, o ya venían viviendo cambios, y lo vivieron como la rana que va subiendo de a poquito el agua. Encontraron en esa posibilidad, a lo mejor, una posibilidad de cambio en su carrera, una posibilidad de mejora, ambicionaron algún cambio de aire, se entusiasmaron, y cuando finalmente se concretó, lo sintieron como un logro y se sintieron en paz. ¿En cuál de los dos lugares estamos nosotros? ¿En el resentimiento y el enojo porque nos sorprendió el cambio? ¿O en el, bueno, sabíamos que esto venía dándose y encontramos en esta oportunidad, en esta crisis, una mejora en nuestra carrera, una mejora en nuestro proyecto de vida, una nueva oportunidad de barajar y dar de nuevo, de volver a pensar nuestros tiempos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro proyecto de vida en general? Como síntesis para cerrar y dando las conclusiones. La pandemia nos puso a prueba el plan de continuidad de las administraciones. Quienes poseían un canal digital desarrollado pudieron asegurar la continuidad de los servicios. La gobernanza y el gobierno electrónico requieren un trabajo paciente y un plan de largo plazo. La pandemia afecta fuertemente el capital humano. La educación y la salud repercuten en la productividad. Hay que invertir en talento humano, no solamente en hardware, pero hay que retener el talento humano formado ante la gran renuncia. Por eso es muy importante revalorar la capacitación y los espacios de intercambio como el que estamos compartiendo hoy acá. Conclusiones: innovar exige fortalecer la capacidad de gobernanza, en particular la planificación estratégica. No puede ser que una administración tributaria del tamaño de la nuestra, con más de 25.000 personas, haya estado durante años sin plan estratégico. La gestión del desempeño y la gestión de riesgos. Garantizar la continuidad de los servicios requiere capacidad institucional, pero también colaboración interinstitucional. No pude dedicar a este punto, pero una organización basada en datos requiere también interoperabilidad con todas las demás agencias del Estado. Para abordar los errores, la evasión, el fraude, hacen falta sistemas de detección robustos, bases de datos de calidad, marcos reglamentarios claros que permitan combatir la evasión fiscal, formalizar la situación de las personas que trabajan y de la economía marginal, que es un gran flagelo que abarca más del 40% de la economía argentina, ampliar los universos de obligados y evitar la erosión de bases imponibles de las obligaciones tributarias y de las contribuciones patronales de empleadores de quienes trabajan en esa economía marginal.
Les agradezco mucho su atención y que tengan buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, vamos a presentar a Carlos Alberto Sánchez. Él es contador público, ha realizado distintos posgrados y maestrías, posgrado en conducción política, magíster en ciencias del Estado. Tiene un antecedente académico muy importante, actividades realizadas en el país y en el exterior. También tiene actividad docente y ha publicado trabajos de investigación de distinta índole, ejercido cargos en la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha sido director general de aduanas y corresponsal por la República Argentina ante el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Actualmente es el subsecretario de Fiscalización de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Nos va a desarrollar un tema muy interesante, que es el futuro del trabajo pandemítico. Así lo tituló, Pandemítico. Lo escuchamos a Carlos. Sí, pasa. Rodrigo es alto, yo tengo que bajar esto. Somos varios. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al IESPA por esta invitación. Quiero decir que cuando Raúl me convocó, me dijo, a mí me gustaría que podamos hablar sobre el futuro del trabajo, sobre las pandemias, sobre el rol de la pandemia, sobre las TICs. Y la verdad que me pareció interesante, después que corté el teléfono, dice, la verdad que yo de astrología poco, de sanitarista menos, y de tecnólogo nada, digamos, comparado con Rodrigo, estamos en un problema. Pero, sin embargo, algo interesante tiene, y se me vino a la cabeza, a los más jóvenes no, pero a lo mejor Rodrigo se acuerda. ¿Se acuerdan de la película Volver al Futuro? Bueno, yo salía de la secundaria y la verdad que me había impactado y no entendía el título. Fue la primera película que se promocionó. Primero se promocionó, salió el disco, la banda de sonido. Era una cosa bastante llamativa, pero la película no estaba. Y yo no entendía, porque volver al futuro, ¿cómo puedo volver? ¿Dónde estoy parado? Y bueno, la verdad que ese pensamiento que me vino me sirvió para reflexionar un poco en lo que vamos a ver, porque el concepto de volver al futuro era que se salía y se pensaba desde otro lado, ¿sí? Daniel había agarrado el DeLorean, le había cambiado los parámetros y se había ido al futuro para poder corregir un error en el presente inmediato que iba a afectar definitivamente el futuro, ¿sí? Bueno, es una película, ¿sí? Esa máquina nosotros no la tenemos. Y entonces, cuando hablamos del futuro de trabajo, a lo mejor tenemos que pensar en resignificar las palabras. A lo mejor uno habla de trabajo muy linealmente porque está acostumbrado, uno va a su lugar de labor, vuelve, cobra el sueldo. Pero el trabajo es mucho más importante. Entonces, el futuro del trabajo nos debemos preguntar qué estamos prediciendo, tal vez qué estamos visualizando, qué está por venir. Nos tenemos que preguntar si el trabajo no va a existir más, porque cuando nos preguntamos el futuro del trabajo, nos tenemos que preguntar, ¿va a seguir existiendo el trabajo? O visualizamos que tal vez el trabajo se va a desarrollar de otra manera. Y a mi humilde entender, mi humilde opinión, el futuro del trabajo, ¿sí? No debería estar en discusión. Pero no debería estar en discusión el futuro del trabajo organizado. Eso es lo que tenemos que tener presente, que el trabajo debe estar organizado. ¿Por qué?
porque hace a la esencia de la sociedad, ¿sí? Al desarrollo de la misma como tal. Piensen un poquito, no ha surgido hasta el momento, no hay nada, ni las tecnologías, ni nadie, ¿sí?, que haya podido ordenar socialmente al ser humano de la manera en que lo hace el trabajo. Y es la mejor manera en que se ordenan los factores económicos y los factores de poder. Pensémoslo y tratemos de imaginar a ver si hay alguna otra manera, ¿sí? Por lo menos a simple vista no se ve. Lo que sí podría pasar es que, si no estamos atentos, es que se desdibujen los roles tuitivos y protectorios que tiene el trabajo, ¿sí?, que enmarcan las relaciones laborales, ¿sí?, que eso sí no debería pasar en el futuro. Empezamos a reflexionar con cosas que son más robustas que la simple idea de lo que significa la labor. El trabajo nos cuida a todos, cuida al trabajador, cuida a las familias, ¿sí?, cuida a las sociedades, y eso es algo que se debe cuidar. Y estos postulados, que no son una construcción propia, no, muy lejos de eso, son postulados que se han ido construyendo en forma permanente y acumulativa a través del tiempo. Y son tan importantes que son los que dieron origen, por ejemplo, a la OIT. Son los que están presentes en la doctrina social de la Iglesia. El nacimiento de la OIT, si pensamos, fue a finales de la Primera Guerra Mundial. Y tuvo que ver ese nacimiento con la finalización de la guerra. ¿Venía de dónde? Venía de trabajar o entender las tensiones anteriores, ¿sí?, que ya en 1901 las había tomado y las había analizado la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Las premisas de esa primera organización, ¿sí?, las tomó la OIT porque comprendió que para lograr la paz había caos, ¿sí?, para lograr la paz duradera, permanente y universal, se debía alcanzar la justicia social. Miren, nada nuevo, ¿no? Pero miren qué profundas las cosas que sucedían, ¿sí? Todavía no necesitamos agarrar el DeLorean de Daniel para transformar la máquina del tiempo para poder ir al pasado. Podemos estudiarlo, lo podemos mirar. Bueno, todo ese esfuerzo sentaron las bases en el Tratado de Versalles y permitieron la creación de esta organización, donde para cristalizarla trabajan o la integran tres partes. La integran los trabajadores organizados, los estados, ¿sí?, y los empresarios. Así que es tripartito, los empleadores, es una organización tripartita, ¿sí? Hace más de 100 años, ya pasaron 100 años. Pero pasaron 100 años y las características y las tensiones de hace 100 años atrás, que le dieron origen, son las mismas que tenemos hoy. No cambiaron, las mismas. ¿En qué se discute? ¿Qué se arbitra en estas discusiones? La vigencia o el debilitamiento de las relaciones humanas, ¿sí? Esto tiene que ver con un factor economicista, pero es básicamente lo que se arbitra. El rol tuitivo, protectorio, o el rol desprotectorio del entramado normativo laboral. Esto se discute. En ambos casos, la búsqueda para salvar estas tensiones consiste en establecer un marco normativo que
que ancle una u otra posición. Pero como la discusión se da en ámbitos de poder equilibrado, siempre se encuentran soluciones, y soluciones que van por el medio. Convengamos que el ropaje legal que va a brindar la cobertura necesaria para mitigar los cuestionamientos sobre el funcionamiento de las formas en que se desarrollan la forma laboral y las prestaciones laborales es importante, ¿sí? Pero todas estas discusiones, estas posturas, surgen a caballo siempre de paradigmas diferentes, ¿sí? y que ponen en tensión el sistema laboral. Siempre se refieren a volúmenes de empleo, a barreras de entrada y de salida, a más o menos derechos, ¿sí? Al tipo de jornadas, a la forma en que se debe desarrollar la actividad laboral, etcétera, 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 ¿sí? Esto, si miramos, ¿sí? Vemos para atrás, OIT, pero ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia? Nos dice cómo debe ser el trabajo, dice que debe ser libre, dice que debe ser creativo, dice que debe ser participativo, dice que debe ser solidario, ¿sí? Y que también debe elevar la dignidad de las personas. Y es claro, ¿sí? Como dijimos, es el ámbito natural donde se desarrollan las sociedades y sus miembros. Todavía no encontramos algo diferente. Y además es el espacio libre en el cual los trabajadores deben organizarse de modo tal de poder equilibrar las fuerzas en el mercado, ¿sí? Se deben organizar, sus voces deben estar unidas para que sea una sola y se sienta. Entonces, nos preguntamos, ¿tenemos respuestas sobre la existencia y las formas del trabajo? Y podemos decir que sí, o deberíamos decir que sí, pero debemos pensar en el trabajo como un ordenador social y saber que las sociedades no tienen otro sistema tan eficiente y robusto. El trabajo es algo más profundo que la prestación laboral. Y si no, fíjense cómo lo define nuestra normativa laboral, ¿sí? Todavía, Raúl, no estoy en el futuro, siempre estamos mirando para atrás, estamos viendo lo que tenemos, lo que hay, ¿sí? Y la LST nuestra dice, cuando define el concepto de trabajo en el artículo 4, dice que constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Una tarea, alguien la dirige y una remuneración. ¿Sí? Pero inmediatamente la ley dice algo más. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que mediante entre las partes una relación de intercambio y un fin económico, ¿sí? O sea, la parte económica, ¿sí? El salario y la tarea en sí misma viene después. Lo importante son las relaciones laborales, el entramado laboral, que es lo que sostiene a las sociedades. Entonces, es el espacio en el cual el trabajador se vincula con la tarea, desarrolla su capacidad creadora, aumenta, perfecciona sus habilidades, y luego existe la prestación, y luego existe el salario. Pero sobre todas las cosas, y voy a ser reiterativo con esto, es un ordenador social. Ahora sí, podemos pensar en el trabajo del futuro, ¿no? Ya vimos, hablamos del trabajo, ahora vamos a pensar en el trabajo del futuro, no en el futuro del trabajo. El futuro del trabajo no lo podemos cuestionar, no podemos permitirnos cuestionar. Eso siempre tiene que existir, por lo menos
como estamos organizados como sociedad hasta el momento. En el trabajo del futuro podemos observar coincidencias como las que existieron en la primera revolución industrial. En el trabajo del futuro y ya en el presente, en este futuro inmediato. El cambio tecnológico con el advenimiento de la máquina a vapor implicó un cambio en la forma de desarrollar las tareas y por consiguiente con la incorporación de nuevos conocimientos, de nuevas capacidades. En esa época, aquí había exclusión, abusos, alienación de los hombres, y todo eso dieron origen a las tensiones sociales que recién describíamos y que por supuesto caracterizaban a la época. Hoy también estamos en presencia de cambios tecnológicos, ¿sí? Hoy también los tenemos presentes. Y eso nos lleva a imaginar que los trabajadores se deben adaptar a los mismos, se deben adaptar a estos cambios tecnológicos. Rodrigo nos lo contaba recién y veíamos lo que pasa sobre todo en nuestra organización. ¿Para qué? Para poder incorporarse a estos procesos de modernización. Pero pensemos lo que sucedió en la primera revolución industrial con los trabajadores. ¿Acaso la sociedad no pagó muy caro el paradigma del descarte y la desprotección? ¿Sí? Tal vez la pagó muy caro, ¿sí? Las guerras fueron cruentas, ¿no? ¿Y es solo responsabilidad de los trabajadores? Nada más que los trabajadores son los que tienen que cambiar, los que tienen que modernizarse, los que tienen que encontrar la forma de dar ese salto cualitativo para estar a la vanguardia. Bueno, esto también nos hace pensar. Miren, en el Ministerio el otro día contaban el caso de Vaca Muerta. Necesitaban operadores de máquinas viales pesadas, y esos operadores de máquinas viales pesadas, la verdad que son trabajos interesantes, sueldos interesantes, y hay demanda de trabajo. Y hicieron una búsqueda, eran muchos puestos de trabajo, y empezaron a buscar en los lugares, empezaron a preguntar en las intendencias, y la realidad es que se postularon muchos se postularon, sobre todo porque los intendentes conocen y rápidamente pueden identificar, y también hay una idea de ayudar al corrimiento de lo que es la asistencia para que puedan ir al trabajo formal. Y la realidad es que cuando llegaron esos trabajadores, que nadie puede dudar de su capacidad, porque una persona que es capaz de agarrar una máquina motoniveladora y a partir de palancas dejar un terreno perfecto sin errarle en 1 centímetro en la altura, no me van a decir que no es una persona que no tiene capacidad. Solamente 3 personas de las cientos que se postularon pudieron entender cómo funcionaba la nueva motoniveladora. Ya no eran palancas, era un joystick. Ahora, es responsabilidad de ese trabajador que tiene conocimiento, formación, que sabe cómo es el terreno, que puede nivelarlo, o también quien maneja la tecnología y quien tiene esa capacidad no debería a lo mejor ayudar, instruir o ver de qué manera ese trabajador tiene salto tecnológico, porque una motoniveladora debe costar unos cuantos millones de dólares, ¿no? Le debe ser difícil a este trabajador que antes funcionaba con la motoniveladora de la intendencia a palanca, subirse o comprar o alquilar una motoniveladora de estas nuevas para poder dar ese salto en la tecnología. Entonces, son solamente
conceptos para que lo pensemos, ¿sí? Para que nos despierte el interés. El surgimiento de las TICs, el Big Data, el ordenamiento de los factores de la producción a partir de las nuevas tecnologías no deben ser más que medios para mejorar la calidad de vida de las personas. Si pasa lo contrario, ¿sí? Vamos a estar yendo a los albores de la revolución industrial, ¿sí? Debemos estar atentos para que estas tecnologías no se conviertan en instrumentos de transformación desprotectoras, ¿sí? Desprotectoras, que con la excusa de la innovación tecnológica encuentren el camino fértil para avanzar en una línea que permita la conculcación de derechos laborales que tanto tiempo y tantas luchas, ¿sí? le han costado a la sociedad. Y ya hablando de actividades, vamos a ir mezclando un poquito, les quiero contar el caso de los riders, ¿vieron? Fantástico es porque hasta nombres distintos, rider, ¿sí? Antes, un poquito atrás era el delivery o el chico que nos traía las cosas, ¿no? Pero ahora rider suena un poquito mejor. Pero miren lo que pasa con estas tareas y cómo lo vinculamos con la plataforma, ¿sí? Con las TICs, con las nuevas tecnologías. La idea del rider, esta cosa novedosa, ¿sí? barre las barreras de entrada y de salida de las relaciones laborales, las tira por el piso, ¿sí? Y por supuesto que le da la idea de que quien trabaja trabaja por sí mismo, es alguien que está dando los primeros pasos a lo mejor para proyectarse como un futuro empresario, ¿sí? Es algo realmente interesante. No hay empleador, ¿sí? No hay nadie que da órdenes. Todo depende de mi capacidad, todo depende de mi posibilidad de trabajar. Sin embargo, cuando la persona se ingresa en ese mundo, empieza a aparecer algo. Tiene un teléfono, ¿sí? que por supuesto se lo tiene que comprar. Tiene una bicicleta que por supuesto la tiene que pagar, la tiene que arreglar. Tiene que tener cuidado de no cometer infracciones porque las tiene que pagar, ¿sí? Y tiene que cumplir con todo lo que le marca la plataforma. Fíjense, antes había un supervisor, un jefe, más chinchudo, menos chinchudo. Dicen, che, estás haciendo malas cosas. Che, te olvidaste de traer la recaudación, no la pagaste. Todo en el marco de una red, ¿sí? De una red de contención, ¿sí? Y un rol protectorio del trabajo. Acá hay una aplicación, ¿sí? Y esa aplicación lo que tiene es solamente como las estrellitas que vieron que los califican, son calificaciones, nadie que dé una orden. Ahora, estas personas, una vez que empiezan a trabajar, para poder tener mejores pedidos, para poder tener mejores ingresos, para tener mejores propinas, lo tienen que hacer cada vez mejor, cada vez más rápido. Y por supuesto no se tienen que olvidar de algo que es sumamente importante. Tienen que ir a depositar en tiempo y forma la recaudación que le corresponde a la plataforma, ¿sí? De eso no se puede olvidar, porque si se le llega a pasar un minuto el tiempo estipulado entre que hizo la cobranza y los días que le dan para que deposite el producido en la plataforma, la calificación puede ser mortal. Y si la calificación es mortal o si le causa daño, lo que pasa es que empieza a tener pedidos más lejos, entonces tiene que pedalear más, tiene que correr más, ¿sí? Se estresa, les pasa un montón de cosas, porque la realidad es que tiene que hacer mucho más esfuerzo para tener el mismo resultado. Fíjense cómo se va alienando a la persona y no hay un jefe, no hay relación laboral, no hay absolutamente nada, ¿sí? Es la propia persona sumergida
en ese sistema. No se las voy a hacer más largas, más o menos todos han visto y saben cómo funciona. Pero ¿saben las consecuencias de esas personas? ¿Saben cuánto duran en el trabajo? Estas son las estadísticas que tomó la OIT, que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires. No duran más de 18 meses. ¿Y saben por qué duran más de 18 meses? Porque hay algunos que son muy habilidosos y duran mucho más. Entonces el promedio es 18 meses, si no el promedio sería menos. ¿Por qué? Porque se estresan de una manera tal que no pueden seguir adelante. Y ese estrés les produce una contingencia tan grave que el 40% de esos riders tuvieron accidentes de trabajo, y accidentes de trabajo graves. ¿Y tuvieron contención? No. Fíjense, salen del trabajo, salen del mercado laboral, ya no están más, ¿sí? Tuvieron el accidente, se fueron, no le pueden reclamar a nadie. Tampoco le pueden vender a nadie sus elementos de trabajo porque como los usaron tanto se les rompió, tampoco, ¿sí? Quedaron afuera. De ahí a un clic y la desconexión, porque estos salieron solos. Ahora, si a la plataforma no le gusta, estos profesionales que se van felices porque se van felices de la red de contención que les da el trabajo formal, se van felices porque les pagan $2.000, en la situación que estamos viendo nosotros, $2.000 es mucho dinero, se lo depositan afuera, un contador que a lo mejor trabajaba en el banco, caso real, que trabajaba en un banco, ¿sí? Y que puede ahora liquidar sueldos para una empresa de Miami desde su casa, que la contrató una plataforma. Es el mismo caso. Es el mismo caso, ¿sí? Y deja un trabajo formal para ir a ¿sí? Emprendimiento. El problema es que tiene esa persona la capacidad de desarrollarse, de crecer y de convertirse en un empresario, en una unidad económica más grande, y me parece que es difícil. Son cosas para reflexionar. No me quiero estirar mucho porque si no nos vamos a desordenar. Bueno, ¿por dónde estábamos? Bueno, vieron que el concepto de trabajo es mucho más profundo que solamente la actividad laboral. Ya me está diciendo que me apure y todavía no llegué a los datos de la pandemia, ni a cómo estamos. Bueno, voy a tratar de apurarme. ¿Existen peligros? Existen peligros. Cuidado con la deslaboralización, cuidado con la creación de las nuevas figuras extralaborales, que en el fondo lo que pretenden es la consolidación de sistemas que no cubren acabadamente la tutela que brinda el derecho de trabajo y la seguridad social. Así que bueno, vamos a ir más rápido. Parecería, en el mundo de las TIC, parecería que vienen a cambiar el mundo, en especial el laboral. Y como consecuencia de estas modificaciones, lo que se va a modificar es el trabajo. La sustitución de trabajadores en tareas automatizadas ha generado la idea de empresas o actividades sin gente, ¿sí? que por otra parte son las consideradas las mejores unidades de negocio. ¿Por qué? Porque no hay conflicto social, no hay discusión. No hay discusión. En la meca del desarrollo tecnológico, incluso están muy preocupados por esta nueva realidad, por esto de la sustitución por la automatización. A tal punto llega la preocupación que han propuesto, esto estamos hablando de Silicon Valley, Amazon, Elon Musk y compañía, digamos. Rodrigo por ahí los conoce mejor quiénes son, ¿sí?
Pero la preocupación les ha calado tan profundo que han propuesto pagar impuestos para financiar asistencias y un salario mínimo universal. Algo que a lo mejor nosotros venimos haciendo, pero empecemos a ver de qué se trata esto. Tengamos cuidado, porque esta generosidad a veces esconde una trampa, y es la posibilidad de avanzar en procesos acelerados de acumulación sin tenerse que hacerse cargo de la deconstrucción de todo el andamiaje laboral vigente, ¿sí? Y erradica la discusión sobre la distribución del ingreso. Pero por sobre todas las cosas, ¿sí? Les saca el deber de generar actividad laboral necesaria para mantener las condiciones de trabajo como las conocemos. Cuidado con esto, ¿sí? A veces la generosidad trae aparejado otras cosas. ¿Por qué? Porque el statu quo vigente los interpela, ¿sí? Aquellos que tienen una posición dominante y que además monopolizan la información y que monopolizan los medios, además, claro, se sienten interpelados. No quieren esta construcción que se viene acumulando desde hace muchos años y, como dijimos, desde hace más de 100 años, ¿sí? Pensar que las TIC necesariamente van a modificar la concepción de las relaciones laborales porque cambian o suprimen tareas conocidas por la evolución tecnológica, porque derriban barreras de entrada y de salida, y a lo mejor es un reduccionismo. Acá algunos datos, fíjense, el Foro Económico Mundial tiene un nombre hermoso, participan del foro 1000 empresas. ¿Qué 1000 empresas? ¿Cualquiera? No, es un club selecto. Solamente aquellas que facturan más de 5.000 millones de dólares al año, ¿sí? Así que no son cualquiera, ¿no? Son 5 billones de dólares al año en un puñado de compañías, ¿sí? ¿Y qué nos dijeron hace muy poquito? ¿Sí? Porque ya lo van avisando. Anticiparon la pérdida de 85 millones de puestos de trabajo para el 2025. Es impactante el número, ¿no? ¿Sí? Esto está acá a la vuelta de la esquina, 2022, el 25, 3 años, estamos acá nomás. Eso es 7 veces el total del empleo de la Argentina. 12 veces si solamente se toma la actividad privada, ¿sí? Pero bueno, dicen, no se preocupen, porque se van a destruir 85 millones, pero van a aparecer otros 97 millones de nuevos puestos de trabajo. Ni siquiera los conocemos. ¿Vieron que las presentaciones dicen, son trabajos que todavía no conocemos, pero que van a existir? Sí, es cierto. Y 97 millones, ¿sí? Esto es para el 2030 que pronostican que van a estar creados estos puestos de trabajo. Esos son 8 veces la cantidad de puestos de trabajo de nuestro país, 14 veces si solamente se toma el empleo privado. Miren, me están apurando, bueno. ¿Se puede evitar la pérdida de trabajo? ¿Es tan así? ¿Se puede evitar? Claro que sí. Miren, vamos para atrás, disminuimos la jornada laboral. Entonces hay más puestos de trabajo. Ese simple cambio mejora la calidad de vida, mejora la administración del tiempo de las personas, ¿sí? Y por supuesto que logra una mayor distribución de la renta. Pero para terminar, paso todo de largo y vamos a ir a los datos, a la parte de la pandemia, que no la vamos a tratar como
como sanitaristas. Miren lo que pasó. En diciembre, vamos a hacer un poquito para atrás. Datos, estos solo datos. Diciembre del 2019, el empleo total era de 12.114.000 personas. Marzo del 2020, ¿sí? Advenimiento de la pandemia. Caída del empleo en ese periodo, que todavía no era pandemia, de 91.000 puestos de trabajo acá en la Argentina. 12 millones de empleados nos quedaban. Abril del 2020, 11.800.000 empleos, 161.000 puestos de trabajo que se habían perdido, 1,3%. La total de la caída, diciembre del 2019 a abril del 2020, 252.000 empleos, poquitito más del 2%. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo se resolvió? ¿Lo resolvieron las tecnológicas? ¿Lo resolvieron las plataformas? ¿Lo resolvieron las empresas? Porque la pandemia nos pegó, fue un golpe duro y había que resolverlo. No, señores, se resolvió utilizando las herramientas que teníamos y se resolvió en la Argentina, que hizo punta, pero en muchos países del mundo se resolvió apelando a lo que es el concepto del trabajo, las relaciones laborales, el rol protectorio, intuitivo que tiene el trabajo y la seguridad social que viene asociada a ese trabajo, ¿sí? Y que contuvo no solamente a los empleados formales, sino que también contuvo a los informales. ¿Qué se hizo? Rápidamente, enseguida, lo primero que se hizo, se decretó la doble indemnización. Ahí muchos tuvieron temor, les corrió frío por la espalda, porque no podemos desvincular rápidamente. Pero no contento con esto, el ministro de Trabajo, sabedor de estas cosas, hizo algo aún más audaz, ¿sí? Y implementó la prohibición de despido en forma provisoria, ¿sí? No lo decretó como prohibición de despido, sino que ineficacia del despido. ¿Y esto qué logró? Logró contener la ruptura de las relaciones laborales. ¿Qué se decía? Que el empleo no iba a volver a crecer nunca más. Y la verdad, y ahí sí prometo, es que como los datos matan el relato. Hay un periodista ahora diputado que dijo que lo más importante eran los datos. Fíjense, el empleo, ¿sí? Encuestas y datos CIPA, septiembre de este año. El empleo formal aumentó, sobre todo en servicios informáticos, industria y metalmecánica, ¿sí? El poder adquisitivo del salario subió. En septiembre del 2021 el empleo creció 0,3%. Parece poco, pero hay una serie de 11 meses de empleo creciendo. El retorno a la actividad laboral, digamos, a la presencialidad, permitió que 773.000 empleados que habían sido suspendidos pero protegidos, ¿sí?, por el entramado laboral a través del artículo 223 de la LST, pudieron retornar y no se rompieron los contratos y las relaciones laborales. Es decir, el andamiaje normativo y el cuidado del trabajo, ¿sí?, no solamente de la labor, sino el trabajo como un sistema, es lo que permitió atravesar esta crisis tan brutal, tan profunda, que de otra manera vaya a saber uno dónde hubiese terminado. Y les pido disculpas por haberme extendido y les doy muchas gracias por haberme prestado su atención. Bueno, agradecemos a Carlos y bueno, y damos por cerrada este panel de ambiente. Carlito Monzó, creo que tiene que decir algo.
Bueno, no solo han cambiado las relaciones laborales y las relaciones humanas, sino también las relaciones de descanso. Se nos complicó el tema del café. Lo que le invitamos, teniendo en cuenta que también estamos comunicándonos por YouTube con mucha gente, es la comprensión de los que están aquí y, en todo caso, tomamos 5 minutos o 10 minutos para, bueno, para acomodarnos y después podemos traer el café o lo que querramos comer a la mesa y empezamos entonces 11:15. Muchas gracias.